diciendo a propósito de la nueva ley de pensiones o de la reforma, digamos, que ya está en proceso de implementación con las distintas etapas. ¿Con quién vamos a hablar? Con Recaredo Galvez, investigador de la Fundación Sol. Y ojo, doctorado en Servicios Sociales en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Doctorando, está en proceso también. Además, ¿no? claro. Como becario CAPES en Brasil. Gente que sabe, gente que sabe. Bueno. Y siempre nos gusta la Fundación Sol acá en Radio USACH, que siempre tiene muy buen análisis. Así que, Recaredo, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días, profesor. Oiga, las mujeres, aquí se sacó un promedio de suspensión en relación a los hombres, pero aquí hay muchos sistemas de pensiones, pues están las compañías de seguro, la capitalización vía AFP, ¿no es cierto?, por capitalización individual, AFP, compañía de seguro, el sistema antiguo del IPS, donde nunca me debí mover, y quienes reciben pensión garantizada universal, la PGU. ¿Las distancias hombres-mujeres es parejo en todas o hay más distorsión en unas que en otras? No, lo que observamos es que hay una desventaja en términos de los montos de las pensiones que obtienen las mujeres, sobre todo en el sistema de cuentas de capitalización individual, que son las pensiones que corresponden a las pagadas por AFP. Ahí, según este informe, estamos hablando de poco más de 1.300.000 pensiones que son pagadas y un 47,3% corresponde a mujeres en términos de montos que se pagan como pensión promedio autofinanciada, que es el concepto que tenemos que considerar cuando hablamos de este tipo de pensiones. Estamos hablando de un monto de 207.000 pesos y fracción en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres estamos hablando de aproximadamente 377.000 pesos. La brecha que se genera acá, que es una brecha negativa para las mujeres, ronda el 45%. Esto es algo que se ha venido anunciando y difundiendo desde hace ya bastante tiempo. Estos estudios de la Superintendencia de Pensiones dan cuenta de una situación que es bastante preocupante y que muestra lo problemático que es el sistema de cuentas individuales de la AFP. Pero dentro de lo que este informe también presenta, hay, creo, varios aspectos que poner atención, pero uno que tiene mucho que ver con los anuncios que ha hecho el presidente electo, José Antonio Kast, es bastante importante de traer a la mesa, que consiste en lo que él ha señalado en torno a el seguro social, que es un componente de cotización que se incorporó con la última reforma previsional. ¿Te refieres al chavo préstamo permite... como idea que presentó? Claro, muy bien eso, cuando él señala esto del chao préstamo, ¿verdad? Que es como el nombre en esta línea política que ha ido asumiendo la derecha en distintos países, de tratar de simplificar al máximo el discurso. Él señaló esto de chao préstamo, pero ¿qué es lo que significa este chao préstamo? También en palabras sencillas y muy clave, significa financiar al menos dos tipos de beneficios que vienen a incorporarse para las actuales personas jubiladas. Por un lado está la compensación por diferencias de expectativas de vida. No olvidemos que ese es un beneficio que directamente está orientado a mujeres que tienen una mayor expectativa de vida que los hombres, pero en cierta medida por el sistema actual tienen derecho a jubilarse antes que los hombres, que sería los 60 años versus los 65 años de los hombres, y el otro beneficio es el que corresponde a los años cotizados, que en cierta forma también viene a compensar a aquellas personas que han tenido interrupciones en sus cotizaciones y viene a generar un beneficio de 0,1 UF por cada 12 meses de cotización. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estos dos beneficios financiados con esto que ha sido llamado un préstamo, que en realidad, en términos técnicos más serios y concretos, para poder compararlo con otros países del mundo, en realidad lo que corresponde es a un microsistema de seguro social, que es la manera en la cual se pueden compensar realmente estas desigualdades que se generan por el sistema de cuentas individuales. Me gustaría... Ahora bien... Sí. Termina la idea. Sí, escucho. Es que hablaban del concepto también de revolvente, me acuerdo, ¿no? Puede ser que tiene que ver con como de alguna manera se va financiando, ¿no? Como una aposta
en este caso a través del Estado. Pero más allá del término, me gustaría, Ricardo, que pudieras profundizar, nos queda poco tiempo, en por qué se produce, se ha hablado mucho de las lagunas, del trabajo doméstico y no remunerado de las mujeres, mayor, digamos, o menor frecuencia justamente en el ámbito laboral, pero cuando nos detenemos en esta brecha de género, un desmedro de las mujeres, del sistema de capitalización individual, también estamos viendo de alguna manera no solo las debilidades, sino las desigualdades y de alguna manera el espíritu de lo que es el sistema de pensión en nuestro país, o sea, las AFP propiamente tal. Creo que es importante ahondar en eso, más allá de las correcciones a las que se está apuntando con la reforma. Sí, tienes toda la razón. Y ahí, en palabras muy claras, el tema que es central en este ámbito del debate corresponde a que el sistema de AFP o de cuentas de capitalización individual no es un sistema de seguridad social. Eso es lo primero. Es un Sí. sistema que funciona bastante bien para utilizar las cotizaciones, el fondo de para utilizar el fondo de pensiones para invertir en grandes empresas, pero no logra cumplir con lo que cualquier persona esperaría de un sistema de pensiones, que es pagar pensiones suficientes, o incluso, yendo más allá, la verdadera lógica de un sistema de pensiones, el objetivo es poder sustituir los ingresos que las personas tienen durante su vida laboral, obviamente no en la misma proporción. La mayoría de los sistemas de pensiones lo que hacen es poder establecer al menos un nivel mínimo en términos de tasas de reemplazo, es decir, cuánto va a ser mi pensión respecto de los ingresos que yo recibía por el trabajo, pero en este caso este sistema lo que hace, el de cuentas individuales, es cargar a las personas todas las desigualdades del mundo del trabajo para su vejez, es decir, no realiza realmente las correcciones que son necesarias para mujeres que son trabajadoras de casa particular, que cotizan menos años, para hombres que también tienen lagunas, personas que tienen salarios más bajos. Este sistema lo que hace es trasladar esas desigualdades y mantenerlas, al mismo tiempo que está generando una correa de transmisión para invertir en grandes grupos económicos el ahorro acumulado. Es decir, ese es el objetivo que cumple bastante bien el sistema de pensiones, no el de pagar el sistema de AFP, no el de pagar pensiones que sean suficientes. Entonces, por eso que hemos apuntado desde la Fundación Sol, con argumentos técnicos, comparativos a nivel mundial, la importancia de construir un sistema que sea de seguridad social, que logre establecer primero una discusión en torno a las pensiones suficientes. Hoy, con los montos de pensión que acabo de mencionar, que ha publicado la propia superintendencia, estamos muy por debajo del salario mínimo vigente, es decir, y un salario mínimo que sabemos también que es bastante insuficiente Que muy en mínimo, términos de Sí. para qué claro, alcanza. exacto, muy Claro, mínimo. entonces, ¿cuál es el debate central? ¿Cómo construimos un sistema de seguridad social que sea orientado a pagar pensiones suficientes, y al mismo tiempo cómo somos capaces de, sobre ese proceso, comprender de que no podemos destinar en la cotización de los trabajadores y ahora de los empleadores, que incluso con esta reforma también gran parte de esa cotización se va a ir a cuentas individuales, para que eso sea la catapulta del crecimiento económico, como se ha dicho, de la capitalización de las grandes empresas, arriesgando y sacrificando los ingresos de la vejez de millones de personas en un país que está envejeciendo. Profesor Galvez, en el gobierno actual la idea es que cada uno capitaliza y no sacarle al que capitaliza. Si eso se volviera atrás, ¿qué impacto tendría no solo los montos generales de las pensiones, un echar atrás las reformas últimas, sino que en la igualdad o desigualdad, mejor, entre hombre y mujer en materia de pensiones? ¿Cuánto altera? Bueno, si lo que pensáramos fuera una reforma en términos sustitutivos, es decir, qué es lo que ha ocurrido en distintos países del mundo. Hay un estudio bien interesante que se publicó hace ya algunos años por parte de la Organización Internacional del Trabajo, donde se revisaron alrededor de 30 países que habían privatizado parte o todo su sistema previsional. Y de esos países, más de la mitad
ya había realizado reformas para revertir esas privatizaciones. Entonces, en base a esos ejemplos, que son ejemplos concretos, reales, en términos de cómo desprivatizar los sistemas de pensiones, lo que se observa es que se puede llevar a cabo un proceso ordenado de descapitalización que signifique establecer nuevas metas de montos que permitan generar cambios en estas desigualdades que se producen en términos de los montos de pensión. ¿Cuál es la primera forma de hacer eso? Estableciendo un monto de pensión que sea una base suficiente para las personas que se van a jubilar. Por otro lado, establecer una posibilidad de que las personas sepan cuál va a ser el monto de pensión que van a recibir como tasa de reemplazo según la cantidad de años cotizados. Eso es algo que es bastante lógico y es como opera incluso un sistema solidario de reparto que hoy existe en nuestro país, que es el sistema que tienen exclusivamente las Fuerzas Armadas y de Orden, que es financiado prácticamente en su totalidad por gasto público. Entonces, sabemos que ese sistema, más allá de las condiciones específicas de las Fuerzas Armadas, es un sistema que subsiste porque durante la dictadura, cuando se realizó la reforma que privatizó todas las pensiones civiles, las Fuerzas Armadas decidieron quedarse fuera de esos cambios. Entonces, se mantuvieron en un sistema solidario de reparto financiado por el Estado y el resto de la sociedad tuvo que enfrentarse a este ráscate con tus propias uñas, que es el sistema de AFP, que Claro, sigue profesor. demostrando, Sí, en base a todos sus resultados, ser un sistema que no paga pensiones suficientes. Profesor Gable, pero mi pregunta es precisamente en esa dirección. Si aquí se vuelve a privatizar y se eliminan todos estos elementos de apoyo por vías sociales, que hemos visto, la pensión garantizada universal ya pasó, eso no lo van a tocar. Pero las últimas reformas que era chao préstamo, si eso vuelve a su estado original, que es más fácil esa reforma, es más posible, y que está más dentro del discurso de José Antonio Kast, ¿qué impacto tendría? ¿Es un impacto significativo? ¿Es marginal? Bueno, ¿qué pasaría con las pensiones? Pues ¿serían más desiguales o menos desiguales? ¿Cuánto más alta, cuánto más baja? Claro, serían más bajas si pensamos que solo se elimina ese componente de seguro social, que creo que es importante que a pesar de que es un componente micro, reconozcamos que más allá de un préstamo como se ha analizado en su propuesta, estamos hablando de un componente que lo que viene a hacer es a compensar, como ya hemos dicho, las brechas que se generan por expectativas de vida, Exacto. que en este caso es algo que perjudica directamente a las mujeres, y por otro lado viene a ser un reconocimiento. Son dos componentes, sí. Brecha de expectativa de vida y por otro lado el bono por años cotizados. Exacto. Entonces son dos componentes en dos temas que son muy delicados de este sistema de AFP que no reconoce. Entonces si pensamos que se elimina y no hay ninguna compensación, las pensiones serían efectivamente más bajas todavía y afectarían aún más a las mujeres en este caso. Ahora, ahí tenemos que también tener claro algo que mencionó en el último debate televisado el candidato en ese entonces, José Antonio Kast, ahora presidente electo, que corresponde a que él dijo, bueno, lo que yo quiero hacer es eliminar este préstamo, como él lo llama, y si es necesario le pediremos plata a alguien. Algo así él mencionó, es decir, que no lo paguen los trabajadores para el seguro social, porque su problema es ese, que exista un componente de seguro social que pueda crecer y que esté por fuera de las cuentas individuales, y está dispuesto incluso a financiarlo, en el caso de que mantenga el beneficio, con otras fuentes como el endeudamiento público. Eso es bastante contradictorio con un gobierno que Ojalá también que no le pida plata a Trump. un recorte de 6.000 millones de dólares. Exacto. Bueno, se nos fue el tiempo, no, decía que ojalá no le pida plata prestada a Trump como lo hizo Javier Milei. Recareo Gálvez, investigador de la Fundación Sol, muchas gracias como siempre por conversar con nosotros en Radio Sach. Muchas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Igualmente, chao.